Bueno, antes de comenzar quiero decirles que yo no tengo nada en contra del sacerdote Luis Toro, porque mucha gente piensa que yo lo acoso, como él dice, que yo uso sus videos. Simplemente él es el que más habla en contra de nosotros. Si cualquiera de ustedes hablara más que él, yo hacía videos de ustedes y no de él. Lo importante no es la persona que habla, sino lo que se dice. Entonces eso quiero dejarlo claro. Bueno, vamos a comenzar. Bien. Gloria a Dios. Bueno, primeramente quiero dejarles claro que yo no vengo hoy de ninguna forma a rechazar o a negar que Pedro, que el apóstol Pedro tuvo un liderazgo en los primeros años de la iglesia. Yo no vengo a negar ni a rechazar que Pedro tuvo un liderazgo en la iglesia en los primeros años de la iglesia. Yo lo que vengo hoy es a refutar la falsa doctrina del primado de Pedro. Porque déjenme decirle algo, liderazgo y primado no es lo mismo. Todos los versos, todos y cada uno de los pasajes que Luis Toro les va a presentar hoy a ustedes como prueba del primado, solamente serán pruebas de un liderazgo. Les parece lo mismo, pero no lo es, y hoy yo se los voy a mostrar. Bien, primeramente, el Catecismo Católico, numeral 881, el cual ustedes pueden buscar, dice claramente... Hábleme con la Biblia, Eduardo Gutiérrez. Oh, el catecismo no, está bien. Catecismo Doctrina Católica. Por ejemplo, el Catecismo 424... Eduardo Gutiérrez, hábleme con la Biblia. Gloria a Dios. Bueno, ustedes ven que él no quiere que yo use el catecismo. ¿Por qué será? Pero vamos a la Biblia. Quedamos claro, Eduardo Gutiérrez, que si usted no me hablaba con la Biblia, no íbamos a debatir. Aquí vamos a hablar con la Biblia, Eduardo Gutiérrez. Está bien. Vamos allá. Bien, primeramente vamos a ver que antes de Mateo capítulo 16, verso 18... Pedro ya tenía un liderazgo dentro de los apóstoles. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 15, verso 15, que ahí lo puede leer Luis Toro. Mateo capítulo 15, verso 15. Vamos a ver a Pedro hablando en representación de los demás apóstoles. Ahora, es importante entender que los 4 principales apóstoles eran pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan su hermano. Y Pedro era el líder de los pescadores. Por lo tanto, Pedro tenía madera de líder. Y no cabe duda que en los primeros años de la iglesia él fue el líder de los apóstoles. Pero eso no significa un primado. Hay que comprender que el primado primeramente es vitalicio, dura toda la vida. Cuando se eligió al Papa Francisco, el Papa Francisco es Papa desde que nace hasta que muere. No es papa tan solo 10 años, no es papa tan solo 15 años. Van a ver hoy, van a notar hoy que en todos los versos que exponga Luis Toro para probar el primado de Pedro, ni uno solo se va a ir más allá de Hechos capítulo 15. Cada vez que le vaya a exponer, va a ser Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, pero nunca se va a poder pasar de Hechos capítulo 15. Es importante que ustedes tengan esto en sus mentes, porque si no, los va a truquear. Él los va a truquear. Entonces, él tiene que demostrar hoy que el primado de Pedro dura toda la vida y no solo unos pocos años. Ahora, lo escuchamos decir en un video que Jesús era la cabeza del ángulo y Pedro era la piedra que estaba abajo, la piedra de fundamento. Vamos a dejar que él nos lea Pedro capítulo 2, me voy a sentar. Muchas gracias.
Pedro capítulo 2. Perdón. Segunda de Pedro 2 del 6 al 8. Sí, no, primera, perdón. Se cayó este aquí. Si quieres sacar el micrófono. Este micrófono agarra también sonido a toda la iglesia, padre. O sea, que va a tener sonido por el lado, no es tan fidedigna como eso, pero se va a escuchar. Este va para el internet. Primera de Pedro 2, 6 al 8. 6 al 8. Con gusto se lo voy a leer. Pues está en la escritura. He aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Ok. Dice Luis Toro en sus videos, y eso lo pueden buscar ustedes en sus videos, que Pedro es la piedra que está abajo, es decir, la piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia, se edifica la iglesia. Y Jesucristo es solamente la cabeza del ángulo, pero esto es completamente falso. Vamos a ver en la escritura, gloria a Dios, que dice claramente, el verso número 6, por lo cual contiene la escritura, aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Él les quiere hacer creer que la piedra del ángulo es la cabeza del ángulo, pero no es así. No es así. ¿Cuál es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo, piedra angular, y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 28, versos 16, 17, si alguien me lo puede leer. La piedra angular es la primera piedra que se pone sobre el cimiento. Él quiere hacer Isaías 28, 16, 17. Por eso, así dice el Señor, Yahvé. He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviera fe en ella no vacilará. Pondré la equidad como medida y la justicia como nivel. Barrerá el granizo, el refugio de mentira, y las aguas inundarán el escondite. Ok, gloria a Dios. Vamos a ver qué cosa es la piedra angular. La piedra angular es la piedra que se pone en la esquina noroeste del edificio. Cuando se iba a construir, se buscaba un cimiento estable, y ahora vamos a hablar de cuál es el cimiento de la iglesia. Se buscaba un cimiento estable y sobre ese cimiento estable se ponía una primera piedra. La primera piedra era la piedra del ángulo, la piedra angular, que iba en la esquina noroeste. Ahora, ¿por qué Isaías dice, en Reina de Valera se lee más bonito, por qué Isaías dice, pondré cordel y nivel? Porque esa piedra angular era la que se usaba para tirar un cordel. Se ponía la piedra angular y luego se lanzaba un cordel, se tiraba un cordel hasta la esquina, de ahí se tiraba un cordel hasta la otra, así hasta vuelvo a la piedra angular. La piedra angular era la que guiaba y ponía a nivel todo el edificio que se iba construyendo. Ahora, en el verso número 7 es que dice lo que él dice, que Jesús es la cabeza del ángulo, pero la cabeza del ángulo no es la piedra angular. La cabeza del ángulo es la última piedra que se pone muchas veces en la cúpula de los edificios, iba esa cabeza del ángulo. Vamos a ver que dice en el verso 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Yo quisiera que cuando él viniera, él les explicara a ustedes cómo es posible que nosotros tropecemos con una roca que está ahí arriba.
Eso es imposible, Él no va a poder hacerlo. Él no va a poder hacerlo. Él les quiere decir el invento de que Pedro es la piedra que está abajo y Jesucristo es la piedra que está arriba. Eso es completamente falso. Y Él no lo va a poder hoy probar con la Escritura. La Biblia dice bien claro en el verso número 6 que Jesús es la piedra del ángulo, la primera piedra que se pone sobre el cimiento. En el verso número 7 dice que Jesús es la última piedra, la cabeza del ángulo, como es la que Él dice que solamente es Él. Pero Él se está comiendo que Jesucristo también es la piedra angular. Ahora, no solo es eso, sino que también es el cimiento y es la roca que hace caer. Vamos a comprender que la roca tiene que preexistir al edificio. ¿Por qué tiene que preexistir? Porque la roca es donde se pone la primera piedra. ¿Sonido? ¿Se ve? ¿Sonido? Mira a ver si esto está correcto. Sí. Sí, ajá. Pedimos disculpas a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, pero se nos fue el internet y eso suele suceder. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a continuar. Seguimos, el hermano Gutiérrez sigue hablando la idea que estaba desarrollando. Sí, no sabe por dónde se cortó, ¿verdad? Porque ya le voy a dar 5 minuticos para atrás entonces. ¿No se acuerda usted? No, que no sé por dónde se cortó el internet. No, cuando terminamos, cuando paramos. O cuando paramos, ok. Bien, entonces vamos a seguir. Gloria a Dios. Bien. Estábamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 8. Y yo les estaba explicando que Luis Torres en sus videos y en los debates que ha tenido sobre el tema, ha tratado de explicar que Pedro es la primera piedra, es decir, sobre la cual se edifica la iglesia, y Jesús es la cabeza del ángulo, es decir, la última piedra que se pone, porque él trata de hacer ver que los dos son piedra, es decir, que Pedro es piedra y que Jesucristo es piedra. Ahora, todos sabemos que todos somos piedra, pero él está hablando de piedras esenciales, ¿verdad? Ahora, la palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y como ya vimos en Isaías 28, verso 16, verso 17, la primera piedra que se ponía sobre el cimiento era la piedra del ángulo. Esa era la primera piedra del fundamento. Por eso en Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Es decir, en ese fundamento, la primera piedra que se pone es Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo no está solamente ahí arriba, como él quiere hacer ver. Él va a tener que explicar eso. En el verso número 7 es que dice lo que él dice. Jesucristo también es la cabeza del ángulo, la última piedra que se pone. Eso lo podemos ver en el Salmo 118, verso 22, que Jesucristo es la cabeza del ángulo. Ahora, en el verso 8 dice claro que Jesucristo no es solo la primera piedra que se pone, es decir, la piedra angular. Tampoco es solo la cabeza del ángulo, la piedra última que se pone. También Él es el cimiento sobre el cual se edifica esa edificación. Por ejemplo, dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tú no puedes tropezar con una piedra que está allá arriba, a no ser que Luis piense que nosotros volamos o algo así. Porque de otra manera no podemos tropezar con una piedra que está allá arriba. Nosotros tenemos que tropezar con una piedra que está aquí abajo. Aquí abajo. Ahora, ¿cuál era esa piedra? Ese era el cimiento. En Isaías 28, verso 17, dice que la piedra angular es de cimiento estable. Es decir, esa piedra está sobre un cimiento que es estable. Vamos a comprender que el cimiento de una edificación tiene que preexistir a la edificación. No puede ser parte de ella. Eso lo vamos a ver en Lucas en Lucas 6, 48. Vamos a buscar Lucas 6, 48, si me lo puede leer ahí, Luis. Dale un poco de trabajo.
Gracias por darme trabajo. Lucas 6, 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Le hace falta energía a Luis para leer la Biblia. Gloria a Dios. Dice Lucas 6:48 que el hombre que iba a construir su casa cavó y buscó el cimiento, es decir, la roca que preexiste a la edificación. Jesucristo estaba diciendo, la roca sobre la cual se edifica la iglesia en Mateo 16:18 es una roca que preexiste. ¿Y por qué tiene que preexistir? Vamos a ir a Efesios. Vamos a ver por qué tiene que preexistir. Efesios 2:20. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí viene algo que hay que mirar con la lupa, no sé con la lupa o con la lupita, pero con alguna de las dos. Gloria a Dios. Dice, tranquilo. Gloria a Dios, tranquilo. Dice que nosotros somos edificados sobre ¿quién? Sobre apóstoles, pero no solo apóstoles, sobre profetas. Los profetas no pueden estar edificados sobre Pedro, porque los profetas preexisten a Pedro. Cronológicamente, los profetas estuvieron en la tierra antes que Pedro. Los profetas son los hombres del Antiguo Testamento. Los profetas no podían edificarse, ese fundamento no podía ponerse sobre una piedra petrina. Es decir, sobre el apóstol Pedro no podía, porque ellos le anteceden a Pedro. Ellos tenían que estar sobre una piedra que preexiste. Ahora, si podía Luis leerme 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Está hablando del Antiguo Testamento. Dice la Biblia, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, la roca sobre la cual se edifica la iglesia preexiste a los apóstoles. Viene antes del Antiguo Testamento, y eso lo podemos ver, ¿verdad? También el Deuteronomio 32:4, donde dice que Dios es la roca. La roca preexiste. La roca no es algo que ocurre por primera vez en el Nuevo Testamento cuando Pedro llama a Simón Pedro como uno de sus apóstoles. La roca preexiste. Él no puede explicar con la Biblia cómo los profetas pueden ser edificados sobre Pedro, y hoy no lo va a poder hacer. Él no va a poder hoy comprobar de que Pedro es la piedra que está abajo y solamente Jesucristo es la piedra que está arriba. Porque primera de Pedro 2, del 6 al 8 lo está refutando. Está diciendo que solamente Jesús no es la piedra que está arriba. También Jesús es la primera piedra que se pone, la piedra angular. También Jesús es la roca que está abajo. Es decir, el cimiento, porque tiene que preexistir. Tiene que preexistir. Cuando tú vas a Jerusalén y tú le preguntas a un judío dónde se edificó el templo de Salomón, te van a decir sobre el monte de la roca de fundamento o sobre la piedra fundamental. ¿Cuál es la piedra fundamental para un israelita? La roca donde Abraham iba a dar por sacrificio a Isaac. Es decir, figuradamente desde el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo sobre qué él edificaría su reino. El templo era figura de la iglesia. Y el templo fue edificado sobre la piedra fundamental.
El monte del templo es el monte de la piedra fundamental donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. ¿Quién es Isaac? Figura de Cristo. Por eso Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres Isaac, tú eres el Salvador. Pero no solo eso, tú preexistes, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él dice, sobre esa roca que preexiste, yo voy a edificar mi iglesia. Mateo 16, 18 nos explica bien claro cómo Jesús puede ser la primera piedra que se pone, pero también puede ser la roca de cimiento. Porque esa roca preexiste, porque Jesús era hombre, pero también era Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahora es una interesante pregunta que yo le hago a Luis Toro para que él la responda cuando él venga, ¿verdad? Y esto es un tema largo, no sé hasta cuándo nos vamos a entender, pero esto es un tema largo. Él dice que Jesús es la cabeza del ángulo y que Pedro es la primera piedra, es decir, la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Cómo es posible que Jesús se sostenga sobre Pedro? Porque él está queriendo decir que Jesucristo fue edificado sobre Pedro. Porque si Pedro es la primera piedra y Jesucristo es la última piedra, Jesucristo está fundamentado sobre Pedro. Pero Pedro mismo está diciendo en primera de Pedro 2 del 6 al 8, no, Luis, no. Jesucristo es la primera piedra, Jesucristo es la última piedra y Jesucristo es la roca que preexiste. ¿Cómo él va a poder explicar que Jesús mismo en Lucas 6:48 nos enseñe cómo se edifica? Había que cavar y buscar una roca, ¿qué cosa? Que estuviese allí para poder edificar. Tú no puedes comenzar edificando sobre un terreno que no tiene un cimiento. Para Jesús poder edificar la iglesia, tenía que haber un terreno que tuviera cimiento. ¿Y cuál era el cimiento? Su divinidad. Su preexistencia. Luis sabe muy bien que iglesia significa congregación, asamblea de los santos. Y la iglesia no solo la reúne el Nuevo Testamento. Los hombres del Antiguo Testamento eran parte de la iglesia. En el pasaje de la transfiguración, Moisés y Elías dan testimonio de ello. Moisés y Elías vienen a ver a Jesús porque Jesús era también el Salvador de ellos. ¿Cómo los hombres del Antiguo Testamento podían estar edificados sobre Pedro? No puede, Luz. No puede, gloria a Dios. Ahora, vamos a comprender, ¿verdad? Que según la Iglesia Católica, Pedro es el obispo de Roma. Y según la tradición católica, pero voy a hablar con la Biblia, no te asustes, Pedro comienza su primado en el año 43 más o menos, su primado no, su obispado en Roma, que se va a Roma, sobre el año 43. Vamos a la Biblia ahora. Lucas escribe el libro de la historia de la iglesia. El libro de los Hechos es escrito por Lucas. Lucas escribe el libro de los Hechos en el año del 75 al 80. Pedro, según fue obispo desde el año 43. Pedro muere en el año 64. Así que Lucas tuvo que haber conocido no solo que Pedro muda la sede para Roma, sino también él tuvo que haber conocido mínimos 1 o 2 sucesores de Pedro. Pero Lucas nunca menciona en el libro de los Hechos a Roma como una ciudad importante dentro del cristianismo. Ahora, a partir del Hechos capítulo 15, vamos a ver que él se queda sin argumentos. Todo lo que él va a poner hoy, todo, acuérdense cuando él venga, recuerden cuando él venga, recuerden. A partir de Hechos 15, él no va a hacer absolutamente nada.
Hechos tiene 28 capítulos. 28 capítulos. Lo único que él va a poder probar hoy es que Pedro tuvo un liderazgo, el cual yo apoyo en los primeros años de la iglesia. Pero en cuanto la iglesia creció y se fortaleció, el liderazgo de Pedro desaparece en la Biblia. Y como dice él, a las pruebas me remito. Ponme pruebas cuando vengas después de Hechos 15, en los Hechos de los Apóstoles, de Pedro liderando la iglesia. No lo va a poder hacer. Ahora, si él me dice que Lucas escribe la primera parte refiriéndose a Pedro y la segunda parte refiriéndose a Pablo, eso no es cierto. Porque en la primera parte también Lucas habla sobre Pablo. Y Lucas habla sobre otros hombres importantes de la iglesia. Habla sobre Apolo, habla sobre Felipe el evangelista. Habla sobre hombres importantes de la iglesia. Pero Lucas nunca mencionó un sucesor de Pedro en el libro de los Hechos. ¿Cómo si él escribe en el año 80 el libro de los Hechos cuando ya habían pasado al menos 2 sucesores de Pedro? Pero él no va a poder dar pruebas del primado en la Biblia. Lástima que él no me dejó leer el catecismo, ¿verdad? Pero ustedes saben que el primado se transfiere al obispo de Roma. Así que si un primado existiese en la Biblia tenía que dar pruebas de que ese primado tenía que ser transferido o fue transferido. Como dije bien claro, Hechos se escribe en el año 75 al 80. Lucas tenía más que de sobra tiempo de haber conocido al menos 2 sucesores de Pedro. Pero Lucas no dijo nada respecto a eso. Absolutamente nada dijo Lucas respecto a eso. Ahora, vamos a comprender que 3 evangelistas refirieron el pasaje de la confesión de Pedro. 3 evangelistas. Mateo, el que estamos leyendo, Lucas y Marcos. Los 3 se ponen de acuerdo. Esto es un argumento que él no va a poder refutar. Los 3 se ponen de acuerdo en referir las palabras que Pedro le dijo a Jesús. Ya sabemos lo que dijo, ¿verdad? En Mateo 16. Ahora, vamos a leer ahora a ver si nos lee el buen amigo Luis Toro. Marcos 8, 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Vamos a ver que los 3 se ponen de acuerdo en mencionar lo que Pedro le dijo a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos 8, 27 al 30. Perdón. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Marcos no menciona nada acerca de que Pedro supuestamente era la roca. Es decir, Marcos no menciona lo que Jesús le dice a Pedro. Vamos a ver Lucas, si Luis tiene suerte con Lucas. Lucas 9, 18 al 21. Estando una vez orando a solas en compañía de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero le mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Tampoco tuvo suerte con Lucas.
Tres evangelistas refieren el pasaje de la confesión de Pedro. Los tres se ponen de acuerdo en dejarnos saber una cosa a nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero solamente uno de los tres, Mateo, quiso hacernos referir lo que Jesús le había dicho a Pedro. Eso es una prueba clara que para la iglesia temprana, es decir, para los escritores bíblicos, lo más grande que había ocurrido aquí, en este pasaje, no era que Pedro fuera o no fuera piedra, que ya vimos que no lo es, sino que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque sobre esa confesión es que todos los cristianos entramos al reino de Dios. Cada uno de los que aquí se considera cristiano, ¿por qué? Porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie se considera cristiano aquí, en esta sala, ni nadie que nos está viendo, por ninguna otra razón que porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a comprender que tres evangelistas se ponen de acuerdo en una cosa, pero uno solo menciona. Saquen usted la cuenta y pónganle lupa, ¿qué es lo importante de este pasaje? Lo importante de este pasaje es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando Él venga, Él va a tratar de cambiar la película, por supuesto. Pero no tuvo suerte ni con Marcos, no tuvo suerte ni con Lucas, le queda solo Mateo. Conmigo están tres evangelistas. Tres evangelistas apoyan mi posición, porque Mateo también incluye que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Un solo evangelista apoya su teoría. Vamos a comprender que Pablo no reconoce un primado en la iglesia. Si leemos 1 Corintios capítulo 1, versos 11 y 12... Yo lo leo. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, yo de Cefas, y yo de Cristo. Los corintios tenían problemas para saber quién era el líder de la iglesia. Pablo en ninguna manera dijo: ¿cómo ustedes me comparan con el Papa? ¿Cómo ustedes osan comparar a Apolo con el primado de la iglesia? No. Cuando leemos, ¿verdad? Alabado sea el Señor, vemos claramente que Pablo solamente da gloria a Jesucristo. Cuando leemos en el capítulo 3, él terminando esta contienda, verso 22 en adelante: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, es decir, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea por venir, todo es de vosotros y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Supongamos que ahora aquí en esta iglesia hay una discusión de quién es el líder de la iglesia católica. Unos dicen que es el Papa Francisco, otros dicen que es Benedicto XVI y otros el sacerdote Luis Toro. ¿Qué le respondería Luis Toro? Luis Toro les diría algo así: primeramente, Jesucristo es el primero, pero después de Cristo, el Papa Francisco. Esa no fue la respuesta de Pablo. Así que yo le aconsejo a Luis tomar una máquina del tiempo y darle unas conferencias a Pablo. Pablo no se había enterado de que existía un primado. No se había enterado de que existía un primado. Entonces, ¿dónde está el primado de Pedro? Ahora, para Pablo, en Efesios 2:20, no hay un fundamento de un solo hombre. Vamos a ir a Efesios 2:20.
Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios 2:20 y 21. Importante el 21. Muchas veces nadie casi lo lee, pero ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. Vamos a ver en quién se edifica la iglesia. Porque la Biblia sí dice en quién se edifica la iglesia. Dice el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es decir, la piedra que va en la esquina noroeste, no la cabeza del ángulo que él quiere decir que es lo único que es Jesucristo en la iglesia. Ahora, el 21 es más importante. ¿En quién? No dice en quiénes. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten la mano. Gloria a Dios, bastante, qué bueno. En el primer debate con él, muy poco lo traían. Pero ahora sí, gloria a Dios. Van a poder leer que no dice en quiénes. En Pedro no se edifica. En quién todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿En quién crece el edificio, Luis? La Biblia no dice en quiénes. Ahora, ojo con esto. Pablo ni siquiera da el fundamento de un solo hombre. Pablo da el fundamento de todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solo los apóstoles, también los profetas. ¿Cómo él va a poder edificar los profetas sobre Pedro si los profetas iban antes que Pedro? No lo va a poder hacer. Él lo único que va a hacer hoy es mostrar a Pedro predicando y convirtiéndose mucha gente. Él lo único que va a hacer hoy es Pedro tomando grandes decisiones, porque Pedro era un líder indiscutible, pero no tenía un primado. No se edificaba sobre él. Y el verso 21, no te impacientes, dice, en quién, ¿dónde dicen quiénes? ¿Alguien tiene una traducción que diga en quiénes? Yo creo que no. ¿En quién? En uno solo. En quién todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, él puede decir que esto es en quién es el fundamento, pero en quién no es en qué, para que no trueque cuando venga. En quién no es en qué. En quién es una persona y no es en quiénes. Es en uno solo. Así que ahora él va a tener que decir que la iglesia se edifica sobre un solo hombre. Él va a tener que elegir si es Jesucristo o si es Pedro. Pero la Biblia dice en el verso 21 que es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto le alaban? Gloria sea al Todopoderoso. Es decir, hemos visto que Jesucristo preexiste. Ahora, la pregunta importante es, ¿Pedro sostiene a Cristo? No, Pedro es parte del cuerpo de Cristo. Conforme Efesios 1:21 en adelante. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Acaso Pedro no es parte de la iglesia? La iglesia no puede estar sobre Pedro, porque Pedro está dentro de ella. A no ser que él piense que a Pedro lo excomulgaron. Mateo 16:18 dice algo importante. Y dice la palabra sobre. Sobre es que esa roca va abajo. Pedro no puede ser esa roca. Número uno, Pedro para ser esa roca tiene que preexistir para que los profetas puedan ser edificados sobre él. Él no va a poder explicar eso. Número dos, Pedro tiene que preexistir porque Lucas 6:48 dice claramente que para construir una casa firme hay que buscar un cimiento estable conforme a lo que dice Isaías 28:17. La piedra angular de cimiento estable, porque el Jesucristo hombre no solo era hombre, era Dios por los siglos de los siglos. Era Dios por los siglos de los siglos. Ahora, la Biblia sí dice claramente que Jesucristo preexiste. Primera de Corintios 10:4, la roca que lo seguía en el desierto, el cual era Jesucristo. Así que en el tiempo de los profetas Jesús sí estaba. Pero en el tiempo de los profetas, ¿dónde estaba Pedro? Ni siquiera pensaban hacer. Y hoy vamos a ver a Pedro sin estar nacido, siendo el cimiento,
de personas que estaban antes que él. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Ahora, hay que comprender, ¿verdad?, que Cristo es la roca y también el edificador. En Mateo 16, 18, porque él va a decir que Cristo es el que edifica, ¿verdad? Y edifica sobre Pedro. En Mateo 16, 18 hay dos declaraciones importantes. Tú eres el Mesías, tú eres el edificador. Tú eres nuestro Salvador, pero no solo eres eso, eres la piedra que preexiste porque eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo de Nazaret, no solo es la roca que preexiste, es también el que edifica. Mis amados, gloria a Dios. Ahora, la iglesia, gloria a Dios. Sé que algunos se empiezan a incomodar. Cálmense. Es mi tiempo, ¿verdad? Es mi tiempo. Critíquenme después. Eduardo, disculpe. Lo que pasa es que la gente no quiere que usted repita de nuevo lo que ya lo dijo. Ok, yo nunca dije que Jesús era el edificador y la roca. Nunca hablé primeramente del argumento de... Eso no lo dijo, pero lo otro sí lo dijo. ¿Cuál fue lo otro? Dime lo otro. ¿Cuál fue? Usted está diciendo que los profetas no podían ser edificados sobre Pedro. Eso ya lo dijo usted y lo repitió. Ahora estoy diciendo cómo Jesús se edifica, ¿verdad? Primero estaba diciendo por qué Jesús era la roca. Ahora estoy diciendo cómo Jesús edifica. Son dos argumentos completamente diferentes. Por favor, tengan paciencia. Gloria a Dios. Tengan paciencia. Bendito sea el Señor. Entonces, Mesías, edificador, Hijo de Dios, roca eterna, roca que preexiste, algo que Pedro no puede ser ni puede tener. No puede ser ni puede tener. Claro. Gloria sea al Señor. Bueno, me detengo, ¿verdad? Porque si no lo vas a escuchar. Me detengo, tranquilo. No, tranquilo, si no él no escucha. Hay que tener paciencia. Manejé 14 horas. Así que vamos ahora a distraernos. Vamos ahora a gozarnos en la palabra. Ahorita viene él a hablar, no se preocupen. Solo quiero no tener ventaja porque si él está para allá y yo digo algo, después él no me puede refutar. Me gustan los debates reales. Gloria a Dios. Bueno, al menos no me gustaría a mí que si yo voy al baño él estuviera hablando, ¿verdad? O tal vez ustedes quieren oírme más a mí. No. Gloria sea al Señor. Vamos a entrar ahora en el argumento de Petros y Petras. Bueno, en Mateo 16, 18, la Biblia usa dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes. Yo creo que viene la misma gente a todos tus eventos, ¿verdad? Porque siempre interrumpen por igual. ¿Son la misma gente o se cambian? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver. Voy, Petros y Petra. Yo no le había hablado de eso. Bien, vamos a ver que en Mateo 16, 18, se usan dos palabras diferentes. Pedro, es decir, Petros, y roca, es decir, Petras. Yo le escuché decir a él en un video que las dos significan piedra. Eso no es cierto. Petras significa roca y Petros significa piedra. No es lo mismo. La roca es la piedra es lo que se desprende de la roca. A nadie se le ocurre decir, yo lancé una roca. No. ¿Quién puede cargar una roca? No.
Yo le caía rocazos a aquel que me caía mal. No. Es decir, hay dos palabras completamente diferentes aquí. Petros significa piedra y Petra significa roca. Ahora vamos a entender que Petros es masculino y Petras es femenino. Él me va a poder decir que Jesús habló en arameo. Y en arameo supuestamente hay una misma palabra para piedra y para roca. Primeramente, no estamos completamente seguros de que Jesús dijo eso en arameo, porque Jesús también hablaba hebreo y se los voy a probar ahora en la Biblia. Por ejemplo, si leemos Mateo 27, 47, cuando Jesús está en la cruz que dice Elí, Elí, es hebreo. Pero cuando entonces en Marcos 15, 34 dice Eloi, Eloi, es arameo. Según Marcos, Jesús habló arameo, pero según Mateo, Jesús también habló hebreo. Pero supongamos que realmente habló en arameo. Aquí hay un problema que refuta eso. Y es que cuando los cristianos primeros, es decir, los cristianos primitivos, tradujeron al griego, ellos usaron dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes. Por lo tanto, ellos entendían que Pedro no era la roca. Porque si tú en inglés, por ejemplo, escuchas una canción, cuando tú la traduces al español, tú la traduces conforme a lo que tú estás entendiendo que la canción, que el autor de la canción quería transmitir. Todos y cada uno de los manuscritos que existen del Evangelio de Mateo están en griego. No existe ni un solo manuscrito que esté en hebreo o en arameo. Así que todos y cada uno de los cristianos primitivos que tradujeron en manuscritos la Biblia pensaban lo que yo estoy pensando hoy. Que Jesús no dijo la misma palabra. Es decir, Jesús no quería decir que Pedro era la roca. Porque Jesús hubiese dicho, o ellos hubieran traducido, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre Petros, es decir, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Pero ellos no tradujeron así. Ellos tradujeron, y a ti te digo que tú eres Petros, y sobre Petras, sobre esta Petras, edificaré mi iglesia. Así que, gloria sea al Señor, Petras es en griego. Él me entiende. Así que, queda más que claro, gloria a Dios, queda sumamente más que claro, de que los primeros cristianos entendieron que Jesús no estaba refiriéndose a Pedro como piedra, y por eso usaron dos palabras diferentes. Ya estamos terminando ya. Ya estamos terminando. Ahora, supongamos que Pedro era el líder de toda la iglesia. Si Pedro fuese el líder de toda la iglesia, era un pésimo líder. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, verso 17. Hechos 12, 17. Como bien dije, ¿verdad? Lucas escribe el libro de Lucas del 75 al 80 del primer siglo. Vamos a ver qué dice el verso 17. Dice, pero él, haciéndole con las manos señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ese es el pasaje, por si no lo saben, que Pedro es librado de la cárcel por el ángel. Imagínense ahora que el Papa sale por la puerta del Vaticano y dice, me voy, y no dice a dónde. Lucas en el año 80 todavía no sabía dónde se había ido Pedro. ¿Qué clase de líder abandona la iglesia? Y la iglesia no sabía dónde el líder estaba. Eso prueba irrefutablemente que Pedro, si era un líder porque era un apóstol, y todo apóstol tenía autoridad, pero él no era la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia no podía abandonar a la iglesia y no decir a dónde iba. Ahora, vemos que en Gálatas
capítulo 2, verso del 11 al 14. Vemos a Pedro enseñando herejías. Vemos a Pedro enseñando herejías, pero la Iglesia Católica dice que el Papa en cuestiones de fe no se equivoca. Oh, Pedro no se había enterado que era Papa. Vamos a leer. A partir del 11, Gálatas capítulo 2, a partir del 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que viniesen se retractaba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Jacobo era el verdadero líder de la iglesia. Ojalá hoy podamos discutir ese punto, porque también él dice que era Pedro y no Jacobo. Quisiera que hubiera tiempo para eso. Bien, pero vemos a Pedro aquí teniendo miedo de los enviados de Jacobo. Ahora, dice el 13, perdón. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también era arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, escuchen esto, rectamente conforme a la verdad del evangelio, es decir, andaban en falsas doctrinas, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El Papa estaba obligando a los gentiles a judaizar. Wow. No. Eso no es compatible con la doctrina católica. No es compatible con la doctrina católica. Porque aquí habla de que Pedro obligaba a los gentiles a judaizar. Y Pablo dice que eso no era andar conforme a la verdad del evangelio, es decir, a la sana doctrina del evangelio. Pero la Iglesia Católica dice que el Papa no se equivoca. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver también que la Biblia dice que Pedro tajantemente dice que no era el líder de toda la iglesia. Busquen Gálatas capítulo 2, ahí mismo donde estábamos, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8. Vamos a ver sobre qué Pedro tenía liderazgo. Y por eso vemos a Pedro hasta el capítulo 15, porque en el capítulo 15 es donde se le da libertad a los gentiles. Vemos que el liderazgo de Pedro es hasta el capítulo 15, porque hasta el capítulo 15 los judíos eran los que comandaban toda la iglesia. Vamos a ver. Dice verso 6 y 7. 7 y 8, perdón. Antes, por el contrario, ¿cómo vieron que me había sido bien encomendado el evangelio de la incircuncisión? Para los que no entienden, el de los gentiles. Como a Pedro, el de la circuncisión. Para los que no entienden, el de los judíos. Es decir, Pablo había sido encomendado por los apóstoles, por el colegio de apóstoles. Entre ellos estaba Pedro. A ir a los gentiles, a tener el liderazgo sobre los gentiles, más Pedro a tener el liderazgo sobre los judíos. Vamos a ver. Verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dice el verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ojo con esto, pongan lupa. Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, Pedro no mandaba como un solo hombre. Pedro era parte de un colegio de apóstoles. Está en el verso número 9 de Gálatas capítulo 2. Las tres grandes columnas de la iglesia. Aquí lo dice Jacobo en primer lugar, Cefas, Pedro y Juan. Este colegio de apóstoles permitió, es decir, le dio el poder a Pablo sobre los gentiles. Por eso Pablo reprende a Pedro en Gálatas 11. ¿Por qué razón? Porque se estaba metiendo en su terreno. Pedro estaba queriendo hacer que los gentiles judaizasen. Y Pablo le estaba diciendo, hey, a ti se te dio poder sobre los judíos
y a mí se me dio poder sobre los gentiles. Así que la Biblia deja bien claro, estoy dando pasajes, versos, capítulos, no hablando por hablar, cuál era el liderazgo de Pedro. Y Pedro tenía un liderazgo, sí, lo dice aquí mismo. Era el líder del evangelio hacia los judíos. Era el líder del evangelio hacia los judíos. Gloria a Dios. Pero no era el líder de toda la iglesia. No era el líder de toda la iglesia. No lo era. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Vamos a ver también, gloria a Dios, que Pedro era el más carismático de todos. ¿Cuánto me queda? Ya tiene que terminar porque si no... Dame unos 10 nada más para terminar la idea. No me va a dar chance a mí para hablar. Unos 10 nada más. Ya el tiempo- Unos 5. minutos. Ya 5. 5 minutos porque el tiempo... 5, está bien, tranquilo. Me dice cuánto tiempo me tardé en todo, ¿no? Ok, vamos allá. Bien. El tiempo es limitado, ojalá después él dé más tiempo para proseguir. Gloria a Dios. Pues yo también. 5 minutos y está corriendo el tiempo. Amén. No, desde ahora, a partir de ahora. Bien. Vamos allá. Primeramente vamos a comprender que Pedro era el apóstol más carismático de todos. Lo vemos en el libro de los Hechos convirtiéndose en miles de personas con él. Pero ojo con esto, la iglesia de Roma era una iglesia pequeña. Y hay pruebas en la Biblia para ello. Primera prueba está en Hechos capítulo 28, versos 21 y 22. En este verso, y si puede leerlo Luis, en este verso vamos a ver que los judíos de Roma no conocían Hechos 28, 21 y 22. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti, pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas, pues lo que de esa secta sabemos es que en todas partes se les contradice. Ok, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué este argumento es tan importante? ¿Cuál era el mayor testimonio de conversión del judaísmo al cristianismo? Sin duda era el apóstol Pablo. Sin duda era el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo era un hombre de autoridad dentro del pueblo de Israel. Pero ojo, los cristianos en Roma nunca habían dicho a los judíos sobre Pablo. Eso nos hace ver a nosotros que la iglesia de Roma era una iglesia pequeña. Si vamos al mismo libro de los Hechos, en el verso 17, no lo lea porque no tengo tiempo, vamos a ver que los cristianos ni siquiera salieron a recibir al apóstol Pablo cuando él vino. Ahora, lo más importante está en Hechos capítulo 23, verso 11, y este sí lo voy a leer. Hechos 23. Verso 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué razón Pablo tenía que ir a Roma si Roma estaba pastoreada por el primado de la iglesia? ¿Por qué razón Pablo tuvo que escribirle la carta a los romanos con doctrinas tan básicas como el perdón, como el amor de Dios, como la gracia, si la iglesia de Roma estaba dirigida y pastoreada por el primado de la iglesia? El apóstol más carismático de todo estaba en Roma y los judíos ni siquiera habían escuchado hablar de Pablo. Eso nos dice claramente en la Biblia, ¿verdad? Que la iglesia en Roma jamás era la líder de toda la iglesia. Porque si la iglesia en Roma fuera el líder, fuera el Vaticano del día de hoy, los judíos hubiesen tenido noticia del gran apóstol Pablo. Terminamos ahí. Aplauso para el hermano Eduardo. Gracias, hermano.
Queridos hermanos, yo creo que ya el tiempo se nos acabó. Nos dijeron hasta este tiempo, la hora, escucharon a don Eduardo y escucharon al padre Toro. La gente van a saber que no me diste tiempo. La gente escuchó al padre Luis Toro y escuchó a Eduardo Gutiérrez. Él habló y se le dio el tiempo, y yo hablé y se me dio el tiempo. Cuando yo comencé, le dije, Eduardo, aproveche la oportunidad y demuéstrele a la gente que yo soy un mentiroso. Y habló, y habló, y habló, que usted le decía, ya. Usted ya habló, y si vamos a réplica, entonces usted va a replicar y yo tengo que replicarle, y usted me va a replicar y yo tengo que replicarle, y yo le voy a replicar y yo voy a replicar, y no. Don Eduardo, no. Hoy quede claro, lo que él trajo preparado, ya lo dijo, lo expresó y lo hizo a campo abierto, a las anchas. Y ahora, don Eduardo, usted tiene un canal, refute todo lo que usted quiera, sígalo haciendo por el canal. Pero gracias, don Eduardo, por habernos dado la oportunidad de haber compartido. Porque así como usted se siente, me siento yo. Es para que usted sienta lo que yo siento cuando usted me refuta ya y yo no puedo decir nada porque estoy en otro lugar. Estoy trabajando. Y quién sabe si le dan permiso mañana. Bueno, si no me dan permiso, entonces está la bien. gente lo va a saber. La gente lo va a saber y usted agarre, Yo dije, yo voy a tener tiempo para réplica y tú me dijiste que sí. Eso está en tu video. Don Eduardo, mire. Tú no me estás dando tiempo. Usted no le voy a dar tiempo porque usted le di tiempo para que usted. Tú me escuchaste hablar a mí. No, igual, no estoy haciendo injusticia. Le di tiempo, habló él. Don Eduardo tiene, desde la última vez que hablamos, tiene diciendo que me va a refutar con el primado de Pedro y tuvo tiempo suficiente para prepararse. Ahora usted quiere hablar más. Don Eduardo. Dijiste que primero pusiéramos y después eran preguntas los dos. No, la gente ya escuchó las dos cosas. Gracias, don Eduardo. Un placer. Tú dijiste, Luis. No hay la oportunidad. Tú dijiste que están tus palabras grabadas. Tú dijiste primero exposición y después preguntas. Eduardo, preguntamos unos a otros. Eduardo, el tiempo está. Si usted quiere venir a preguntar mañana, yo le doy chance. Pero ahorita ya no vamos a dormir. Si usted quiere, viene mañana, hace la pregunta y yo le respondo. Listo. Mañana yo le respondo si usted quiere. Entonces, vamos a despedirnos dándole gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha regalado. Le damos gracias.